La enorme sala del Consejo Galáctico se extendía kilómetros en todas direcciones. Miles de seres alienígenas llenaban la cámara, sus voces creaban un zumbido sordo que resonaba en las paredes cristalinas. Representantes de cientos de mundos se sentaban en sus secciones designadas. Cada especie se mantenía con su propia especie. Los recicladores de aire trabajaban a destajo para mantener una atmósfera adecuada para las diversas formas de vida presentes. El embajador Thar se encontraba en el podio central. Su figura de reptil de 2 metros proyectaba una larga sombra sobre la plataforma de oradores. Su piel escamosa brillaba bajo las luces artificiales, y sus ojos amarillos recorrían a la multitud reunida con un desprecio apenas disimulado. Tras él, pantallas holográficas mostraban mapas estelares que marcaban colonias humanas en el espacio en disputa. Honorables miembros de este consejo, comenzó Thar, con la voz impregnada del siseo distintivo de su especie. El Imperio Vellano presenta ante ustedes un asunto de suma importancia. Los humanos han rechazado nuestras legítimas reivindicaciones territoriales sobre los sectores del borde exterior. Murmullos resonaron por la cámara. Muchas especies han observado con interés la creciente tensión entre el Imperio Vellano y la humanidad. Los vellanos controlaban más de 800 sistemas estelares y comandaban una de las fuerzas militares más grandes de la galaxia. La humanidad, en comparación, ocupaba menos de 50 mundos y mantenía lo que parecía ser una modesta flota de defensa. El anciano Mortín, de los Katara, se levantó lentamente de su asiento en la sección de seres antiguos. Su especie había viajado por el espacio durante más tiempo que cualquier otra en la galaxia conocida, y sus largos recuerdos albergaban secretos que civilizaciones más jóvenes habían olvidado. Su voz, al hablar, tenía el peso de milenios. Embajador Thar, debo advertirle contra esta línea de acción. Hay registros en nuestros archivos, registros muy antiguos, que hablan de la verdadera naturaleza de la humanidad cuando se ve amenazada. El embajador vellano rió, un sonido áspero que hizo estremecer a varios delegados cercanos. Anciano, con el debido respeto a la gran antigüedad de su especie, esos no son más que lazos antiguos. Nuestros servicios de inteligencia han estudiado a los humanos a fondo. Son agricultores y comerciantes, no guerreros. En el último siglo de su expansión, nunca han entrado en guerra agresiva contra ninguna especie. Eso es precisamente lo que me preocupa, susurró la consejera Yila de los Nexari desde su plataforma flotante. Su cuerpo translúcido brillaba al hablar. Una especie capaz de viajes interestelares y colonización que elige la paz cuando puede. Elegir la guerra no es debilidad. Están ejerciendo moderación. Cefar agitó una mano con garras con desdén. Los humanos han establecido colonias en 12 sistemas que legítimamente pertenecen al imperio bajo antiguos acuerdos territoriales. Cuando los contactamos diplomáticamente para resolver este asunto, simplemente dijeron que no. Sin negociación, sin compromiso, solo una rotunda negativa. Activó la pantalla holográfica que mostraba escaneos detallados de los asentamientos humanos. Observen sus colonias, granjas, estaciones de investigación, asentamientos civiles. No tienen infraestructura militar significativa, ni plataformas de defensa orbital, ni flotas de guerra. Sus naves más grandes son cargueros y transportes de pasajeros. La imagen cambió para mostrar la concentración militar vellana cerca de los territorios en disputa. Enormes naves de guerra, cada una capaz de destruir ciudades enteras, flotaban en el espacio como gigantes dormidos. El recuento de la flota mostraba más de 300 naves, y más llegaban a diario. El Imperio ha reunido una fuerza suficiente para resolver este asunto rápidamente y con mínimas bajas, continuó Cepar. Les daremos a los humanos una última oportunidad para retirarse de nuestro territorio. Si se niegan, los expulsaremos por la fuerza. El anciano Mortín se puso de pie de nuevo, con su antigua voz llena de urgencia. Embajador, le imploro que reconsidere los registros. Hablando de un dicho humano de su propia historia. Lo llaman destrucción mutua asegurada. Cuando los humanos luchan, todos pierden. Cuentos de hadas y mitos. Thar respondió, nuestros analistas militares han realizado simulaciones exhaustivas. La resistencia humana colapsará en cuestión de horas tras nuestro primer asalto. Carecen de naves, armas, y lo más importante, de la voluntad para librar una guerra de verdad. El debate continuó durante horas, pero el resultado estaba predeterminado. El Imperio Vellano había tomado su decisión mucho antes de llevar el asunto al Consejo. La Asamblea era una mera formalidad, una forma de legitimar sus acciones ante la ley galáctica. Mientras tanto, a años luz de distancia, en la Tierra, la presidenta Rachel Torres se encontraba en el centro de mando subterráneo conocido como el búnker.
La sala bullía de actividad, mientras el personal militar monitoreaba las comunicaciones desde el espacio humano. El general Patrick Hayes entró en la cámara con un bloc de datos seguro. Su expresión era sombría. Señora presidenta, hemos recibido el ultimátum vellano, dijo, entregándole el dispositivo. Exigen que evacuemos las 12 colonias del borde exterior en 72 horas. Rachel leyó el mensaje, con el rostro sereno a pesar de la magnitud de la amenaza. El ultimátum es directo e inflexible. Abandonen las colonias o enfrenten la aniquilación. Sin negociación, sin alternativa. ¿Cuál es nuestra población actual en esos sistemas?, preguntó. 4,2 millones de civiles. Hayes respondió. Familias, investigadores, agricultores, personas que han pasado años construyendo nuevas vidas ahí fuera. Rachel dejó el panel de datos y observó la pantalla principal, que mostraba la posición de las naves humanas en toda la galaxia. Para cualquier observador externo, parecería que la humanidad contaba con una flota modesta de naves de carga, transportes de pasajeros y patrulleras ligeras. La pantalla no mostraba nada que pudiera enfrentarse a una flota de batalla vellana. Envíe nuestra respuesta, general. Una palabra. Hayes esperó, consciente de la gravedad del momento. Lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. No. El general asintió y se dispuso a cumplir la orden. Mientras la respuesta de una sola palabra viajaba por el hiperespacio hacia la flota vellana, otros mensajes comenzaron a fluir por las redes de comunicación humanas en las profundidades de las instalaciones militares a lo largo del espacio humano. Sistemas que habían permanecido inactivos durante décadas se activaron repentinamente. Se enviaron señales de advertencia a todos los mundos humanos, a todas las naves, a todos los puestos de avanzada dispersos por la galaxia. El mensaje fue breve, pero contenía implicaciones que habrían aterrorizado a cualquier inteligencia alienígena. Un analista que comprendió su verdadero significado, código carmesí. La supervivencia de la especie estaba amenazada. Se eliminaron todas las restricciones. El mensaje llegó al almirante Jake Morrison. A bordo de lo que parecía ser una nave de patrulla de rutina cerca de la nueva colonia Dakota. Su nave, como docenas de otras de la flota humana, mantenía la apariencia externa de una nave civil. Pero en lo profundo de su casco, sistemas de armas que violaban varios tratados galácticos esperaban apagados. Mensajes similares llegaron al capitán Ben Foster, cuyo carguero llevaba 15 años transportando suministros entre colonias. Al menos esa era su tapadera oficial. En realidad, su nave era una de las naves militares más avanzadas jamás construidas por la mano del hombre. Las advertencias encontraron a la coronel Diana Webb en un ejercicio de entrenamiento con su equipo de operaciones especiales. Sus soldados figuraban oficialmente como fuerzas de seguridad coloniales, pero su verdadera designación era mucho más siniestra. Eran segadores, la contingencia definitiva de la humanidad contra las amenazas existenciales en el espacio humano. Hombres y mujeres que habían pasado años, a veces décadas, manteniendo una cobertura pacífica recibieron el mismo mensaje. La mascarada había terminado. Se estaban quitando los guantes. La humanidad estaba a punto de recordarle a la galaxia porque algunas especies eligieron la paz no por debilidad, sino por sabiduría. El Imperio Vellano tenía 72 horas para descubrir qué sucedía cuando los humanos dejaban de fingir inofensividad. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de lo que parecía ser una simple nave de patrulla llamada UES Retribution. La nave parecía cualquier otra nave humana desde el exterior, con el casco desgastado y marcas civiles que sugerían años de transporte rutinario de carga, pero Jake sabía mejor que nadie que las apariencias engañaban. La tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos, monitoreando la flota vellana que se acercaba mediante sensores de largo alcance. La fuerza enemiga era enorme. 300 naves de guerra de diversas clases dispuestas en una formación de batalla tradicional. Cada nave estaba repleta de armas capaces de reducir planetas a escoria brillante. Señor, estamos recibiendo múltiples contactos en los escáneres de largo alcance, informó la teniente comandante Lisa Park desde la estación de sensores. La flota de Bellum mantiene la formación a 2 horas luz de distancia. Se mueven lentamente, probablemente intentando intimidarnos. Jake asintió, sin apartar la vista de la pantalla táctica. Alrededor de su nave, otras 36 naves humanas mantenían sus posiciones cerca de la nueva colonia Dakota. Para cualquier observador, parecía una patética fuerza de defensa preparándose para la masacre. Transportadores de carga, transportes de pasajeros y patrulleras ligeras contra el poder de un imperio. Comunicaciones. ¿Alguna noticia de la colonia?, preguntó Jake. Sí,
Señor, respondió el oficial de comunicaciones Danny Wright. El gobernador Martínez informa que todos los civiles han sido trasladados a refugios subterráneos. Están tan seguros como podemos hacerlos. La evacuación se había completado en tiempo récord, aunque Jake sospechaba que la mayoría de los colonos no tenían ni idea de por qué los trasladaban a un lugar seguro. La versión oficial era un simulacro de emergencia rutinario. La verdad era mucho más compleja. Almirante, transmisión entrante de la nave insignia Vellana. Anunció Lisa. Jake se alisó el uniforme y se dirigió a la silla de mando. Transmítalo. La pantalla principal se encendió, revelando la imponente figura del embajador ZTH Carr. Los rasgos reptilianos del villano se distorsionaron en lo que podría haber sido una sonrisa en un rostro humano, pero parecían decididamente depredadores en su rostro escamoso. Almirante humano, soy el embajador Zar del Imperio Vellano. Comanda una impresionante colección de naves de carga, dijo el alienígena, con la voz llena de burla. Seguramente no pretende oponerse a la flota imperial con tales naves. Jake, mantén la calma, sus manos. Le espetó a la espalda. Embajador, ha entrado en el espacio humano sin permiso y está amenazando nuestras colonias. Le sugiero que se retire de inmediato. La risa de Zar fue como metal rechinando. Sugiere, humano, que le superan en número 10-1 las naves que podrían destruir toda su patética flota sin sufrir una sola baja. Le ofrezco una última oportunidad para rendirse. Ordene a sus naves que se retiren y su muerte será rápida. El embajador se inclinó hacia adelante, con sus ojos amarillos brillantes. Si se niega, nos tomaremos nuestro tiempo para destruirla. Sus asentamientos coloniales arderán durante días antes de que los dejemos morir. La expresión de Jake no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Una frialdad que hizo que varios oficiales del puente retrocedieran inconscientemente de sus puestos. Cuando habló, su voz transmitía una amenaza silenciosa que pareció bajar la temperatura de la habitación. Embajador, cometió un error crítico en su recopilación de información. La expresión segura de Zar vaciló ligeramente. Explíquese, humano. Sus analistas estudiaron nuestra expansión pacífica, nuestras rutas comerciales, nuestra producción agrícola. Contaron nuestras naves civiles y midieron nuestra capacidad industrial. La sonrisa de Jake era tenue y afilada como una cuchilla. Pero nunca hicieron la pregunta correcta: ¿por qué una especie capaz de viajes interestelares y colonización eligió ser tan pacífica? Jake se acercó a la pantalla. ¿Por qué seres que conquistaron su propio mundo mediante la violencia se convertirían de repente en agricultores y comerciantes al llegar a las estrellas? Las escamas de los embajadores vellanos parecían ondear con unnies. Debido a su debilidad, su especie carece de la voluntad para la guerra verdadera. La sonrisa de Jake se ensanchó y, por primera vez, Zar vio algo en los ojos del humano que le heló la sangre. Era la mirada de un depredador que había estado jugando con su comida y finalmente había decidido alimentarse. Respuesta equivocada, embajador. Elegimos la paz porque aprendimos lo que sucede cuando no nos contenemos. Nuestra propia historia nos enseñó esa lección a sangre y fuego atómico. Jake se inclinó hacia adelante hasta que su rostro llenó la pantalla. ¿Quieres ver de qué son realmente capaces los humanos? Estás a punto de descubrirlo. La transmisión terminó abruptamente. En toda la flota humana, comenzaron a ocurrir cambios que desafiaban todo lo que los vellanos creían saber sobre la tecnología humana. Naves que parecían simples transportadores de carga revelaron repentinamente su verdadera naturaleza cuando las placas del casco se deslizaron a un lado, dejando al descubierto conjuntos de armas que eclipsaban cualquier cosa en el arsenal vellano. La propia US Retribution se transformó ante los ojos atónitos de la flota enemiga. Lo que parecía una modesta nave de patrulla se expandió al desplegarse secciones ocultas, revelando una nave de guerra de diseño sin precedentes. Armas que violaban la mitad de los tratados en el espacio conocido se activaron con un zumbido ominoso que se podía sentir a través del casco. Todas las naves, reporten su estado de preparación, anunció Lisa, con la voz tensa por la anticipación. Jake se acomodó en su silla de mando y activó el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, aquí el almirante Morrison. Tienen sus órdenes. Ejecuten el protocolo Fénix. No hay supervivientes. La batalla que siguió sería recordada en la historia galáctica como el día de los 17 minutos. Ese fue el tiempo que tardaron 37 naves humanas en aniquilar por completo 300 naves de guerra vellanas sin sufrir ni una sola baja. Las armas que la humanidad desató desafiaron la comprensión convencional del combate entre naves,
rayos de energía que atravesaban los escudos como papel, misiles que atravesaban el blindaje para detonar dentro de los cascos enemigos y sistemas defensivos que hacían a las naves humanas prácticamente intocables. La flota vellana se encontró luchando contra un enemigo que estaba décadas por delante de su tecnología. El almirante Koffer de la flota vellana enviaba mensajes cada vez más desesperados mientras sus naves morían a su alrededor. Todas las unidades, concentren el fuego en la nave insignia humana. Viertan todo en su nave líder. Pero el fuego concentrado de 50 dreadnoughts apenas rozó los escudos de la retribución. En respuesta, la nave Jaque disparó un solo tiro que vaporizó a 3 acorazados vellanos en una reacción en cadena de antimateria explosiva sobre el mundo natal vellano. El emperador Balón observaba la pantalla táctica en su centro de mando con creciente horror. Los iconos rojos que representaban sus naves se desvanecieron uno a uno, reemplazados por nubes de escombros y plasma en expansión. En menos de 20 minutos, el orgullo de su imperio estaba siendo sistemáticamente destruido por lo que sus servicios de inteligencia habían descartado como naves civiles. ¿Cómo es posible?, exigió a sus asesores militares. Nuestras naves están siendo destruidas más rápido de lo que nuestros sensores pueden rastrear el fuego de las armas. El general Ktra, su segundo al mando, miraba la pantalla con la expresión de alguien que ve sus peores pesadillas hacerse realidad. Señor, nuestra inteligencia estaba catastróficamente equivocada. Estas no son naves civiles. Son naves militares, camufladas como cargueros. Y su tecnología supera con creces cualquier otra que hayamos encontrado. La ira del emperador era absoluta. Entonces, movilizamos todo. Cada nave, cada soldado, cada arma del imperio. No me dejaré humillar por estos mamíferos. Pero mientras hablaba, aparecieron nuevos contactos en los sensores de largo alcance. Naves humanas que no aparecían en ningún registro, con tripulaciones que oficialmente no existían. La guerra había comenzado en serio, y la humanidad había terminado de fingir inofensiva. La galaxia estaba a punto de descubrir por qué algunas especies eligieron la paz no por debilidad, sino por comprender su propio y terrible potencial de destrucción. El capitán Ben Foster había pasado 15 años transportando carga entre colonias humanas, o al menos eso era lo que todos creían. Su nave, la UES Shadowhawk, era exactamente igual a cualquier otro buque de carga de la galaxia. Warren ulplateaba códigos de identificación civiles y manifiestos de carga que no mostraban nada más peligroso que suministros agrícolas y productos manufacturados. La verdad era muy diferente. Ben comandaba una de las naves furtivas más avanzadas de la humanidad, equipada con tecnología que la hacía invisible a todos los sistemas de sensores conocidos de la galaxia. Durante 15 años, había mantenido su cobertura mientras mapeaba en secreto el espacio vellano e identificaba objetivos críticos. La teniente comandante Amy Chun entró en el puente con un bloc de datos sellado. Su expresión era sombría al acercarse a la estación de mando de Ben. El puente a su alrededor zumbaba con energía apenas contenida mientras los sistemas ocultos se activaban por primera vez en años. Ben, tenemos nuevas órdenes del mando de la flota, dijo Amy, entregándole el bloc. El protocolo Fénix ya está activo en todo el espacio humano. Ben leyó las órdenes con atención, sin mostrar ninguna emoción en su rostro a pesar de la magnitud de lo que veía. El protocolo Fénix era el plan de contingencia definitivo de la humanidad, diseñado con un solo propósito: la eliminación completa de cualquier especie que representara una amenaza existencial para la supervivencia humana. Se había creado durante los días oscuros de la última guerra mundial de la Tierra, cuando la humanidad comprendió el terrible coste de resistir ante un enemigo decidido a destruirla. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos?, preguntó. Cada instalación militar, astillero, centro de mando e instalación de armas de veía en un radio de 50 años luz del espacio humano. Trabajamos en coordinación con el Escuadrón Hunter y la División Segador. Sintió un escalofrío al mencionar ese nombre. Oficialmente disueltos tras los acuerdos de los Titán hace 2 siglos, los Segadores eran los soldados de élite de la humanidad. Hombres y mujeres psicológicamente condicionados para operar sin piedad, sin vacilación y sin las restricciones morales que limitaban a las fuerzas militares normales en el espacio vellano. Conversaciones similares se desarrollaban en docenas de naves humanas. La capitana Sarah Blake, de l'UES Phantom, recibió órdenes de infiltrarse en los mundos centrales vellanos y eliminar a sus líderes principales. El comandante Ryan Torres fue asignado para destruir las principales instalaciones de construcción naval del Imperio. Cada capitán comandaba naves que parecían inocentes, pero contaban con suficiente potencia de fuego para arrasar planetas enteros. Los vellanos esperaban una guerra convencional con líneas de batalla claras, intercambios territoriales y, finalmente, una paz negociada.
Lo que recibieron fue algo mucho peor que sus peores pesadillas. Naves humanas aparecieron de la nada, atacaron con una precisión devastadora y desaparecieron antes de que pudieran organizar ninguna respuesta. El primer objetivo fue la base naval Bellana en Quet Prime, sede de su tercera flota y principal centro de entrenamiento. El comandante de la base, el almirante Zulk, revisaba los informes de batalla del desastre de Nueva Dakota cuando sus operadores de sensores detectaron que se acercaba una nave. «Almirante, tenemos un solo contacto en los escáneres de largo alcance», informó de su ayuda. «Parece ser un carguero de carga humana, probablemente averiado y en busca de ayuda». Zultuk apenas levantó la vista de sus informes. «Indíqueles que mantengan la distancia y expliquen su propósito. No tenemos tiempo para naves de refugiados ahora mismo». Pero la nave humana no respondió a las llamadas. En cambio, continuó su aproximación a un ritmo lento que sugería problemas en el motor. Los bellanos observaron con creciente irritación cómo el carguero se acercaba a su base fuertemente defendida. «Almirante, la nave no responde a nuestras señales», informó el oficial de comunicaciones. «¿Deberíamos enviar cazas para escoltarla?» Antes de que Zultech pudiera responder, la nave humana abrió fuego. Pero estos no eran los rayos de energía visibles ni las estelas de misiles que caracterizan el combate espacial normal. En cambio, el escudo de la base simplemente falló, seguido de catastróficas explosiones en toda la instalación. En menos de 3 minutos, la instalación naval más fortificada del espacio bellano quedó reducida a escombros en expansión. El Shadow Hawk había usado armas que solo existían en artículos de física teórica, disruptores cuánticos que desintegraban la materia. A nivel subatómico, torpedos dimensionales que eludían por completo los escudos y sistemas de guerra neuronal que volvían las computadoras de la base contra ella. Para cuando él veía. Los NS se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, ya había terminado. Escenas similares se repitieron por todo el imperio, con naves humanas atacando objetivos con precisión quirúrgica. La cuarta flota bellana desapareció mientras realizaba maniobras cerca de su sistema natal. La principal fábrica de armas de Drexar simplemente dejó de existir, dejando solo un cráter perfectamente esférico donde antes se alzaba un complejo del tamaño de una montaña en Shir, el mundo capital bellano. El pánico comenzaba a cundir. Las transmisiones de emergencia hablaban de ataques fantasma y naves fantasma que aparecían sin previo aviso y desaparecían con la misma rapidez. Las redes de comunicaciones militares se silenciaron una a una a medida que los infiltrados humanos desmantelaban sistemáticamente la estructura de mando del imperio. El emperador Balón permanecía en su sala de guerra, contemplando una pantalla táctica que mostraba la destrucción sistemática de su imperio. Marcadores rojos indicaban instalaciones destruidas, mientras que posiciones de flotas enteras simplemente desaparecían de la pantalla como si nunca hubieran existido. «¿Cuántas naves hemos perdido?», preguntó al resto de su personal militar. El general Ktra consultó sus informes con manos temblorosas. «Mi señor, hemos perdido contacto con el 63% de nuestros activos navales. La tercera, cuarta y séptima flotas están completamente destruidas. Nuestros astilleros principales han desaparecido. Nuestras fábricas de armas están fuera de servicio. Y nuestros puestos de mando están siendo eliminados a una velocidad incontable». La ira del emperador era terrible. «¿De dónde vienen estas naves humanas? Nuestros sensores no muestran nada acercándose a nuestros objetivos». «De eso se trata, mi señor. No se acercan. Ya están allí, ocultos de alguna manera. Nuestros servicios de inteligencia nunca detectaron su presencia en nuestro espacio». El embajador Zekar, quien había comenzado esta guerra con tanta confianza, ahora se acobardaba en un rincón del centro de mando. Sus rasgos reptilianos estaban pálidos de terror mientras observaba la destrucción sistemática de todo en lo que había creído. «Mi señor», susurró otro ayudante. «Hay algo más. Estamos recibiendo informes de nuestras colonias remotas. Se han avistado fuerzas terrestres humanas en 17 mundos, pero según nuestros registros, no se han detectado naves humanas en esos sistemas». La verdad era aún más aterradora de lo que los bellanos podían imaginar. Durante décadas, infiltrados humanos se habían posicionado por todo el espacio Valiant. Agentes durmientes con identidades falsas, escondites de armas ocultos y redes de comunicación que existían completamente fuera de los canales normales. Cuando se activó el protocolo Fénix, estos recursos cobraron vida como un virus en el torrente sanguíneo del imperio. La coronel Diana Webb emergió tras 15 años de encubrimiento en el mundo industrial de Mestar. Su identidad oficial era la de una investigadora de xenobiología que estudiaba la vida vegetal bellana. En realidad,
Comandaba un equipo de 12 operativos segadores que se habían estado preparando para este momento desde el día de su llegada. Equipo segador Alfa, habla Webb. Habló por su comunicador oculto. El protocolo Fénix está activo. Comiencen la eliminación sistemática de objetivos militares. Sin testigos, sin supervivientes. Los segadores se movían como sombras por las ciudades vellanas, eliminando personal clave con métodos que no dejaban rastro de intervención humana. Comandantes militares murieron en aparentes accidentes. Diseñadores de armas desaparecieron sin dejar rastro. Y la infraestructura crítica sufrió fallos misteriosos que paralizaron la capacidad de respuesta del Imperio. La guerra se había convertido en una cacería. Y la humanidad era el máximo depredador. Los vellanos se encontraron luchando contra un enemigo que no podían ver, predecir ni derrotar. Su imperio estaba siendo desmantelado pieza a pieza por fuerzas que jamás supieron que existían. Mientras los informes de destrucción llegaban a raudales. Desde el otro lado del espacio vellano, el emperador Baxalón finalmente comprendió la magnitud de su error. Había despertado algo que debería haber permanecido dormido, un desafío para una especie que había pasado siglos preparándose para este momento. Los humanos no solo estaban ganando la guerra. Estaban borrando de la existencia al imperio vellano con una precisión metódica que denotaba décadas de planificación y preparación. Y lo hacían manteniendo su fachada pacífica con todas las demás especies de la galaxia. La cacería estaba lejos de terminar. La coronel Diana Webb se agazapaba en las sombras fuera del Palacio Imperial de Veía, su armadura negra la hacía invisible en la oscuridad. Alrededor del enorme complejo, otros 11 segadores se movían como fantasmas en la noche. Cada uno era una máquina de matar perfecta, entrenada para este preciso momento. Los guardias del palacio no tenían ni idea de que la muerte ya estaba dentro de su perímetro. Diana habló en voz baja a su unidad de combate. Su voz era apenas un susurro. Overwatch, aquí Segador 1. El complejo del palacio está comprometido. Todos los sistemas de seguridad están bajo nuestro control. Moviéndonos al objetivo principal ahora. La respuesta llegó de inmediato desde la nave de mando humana que orbitaba el planeta. Copiado, Segador 1. El mando Fénix confirma sus órdenes. No hay supervivientes. El imperio termina esta noche. Dentro del palacio, el emperador Balón se acurrucaba en su... Comieron. Cámaras con los pocos asesores que quedaban con vida. El edificio temblaba constantemente mientras las explosiones sacudían la capital. Las fuerzas humanas habían destruido sistemáticamente cada instalación militar, edificio gubernamental y objetivo estratégico del planeta. El otrora poderoso imperio vellano moría a su alrededor. Mi señor, debemos evacuar. Inmediatamente, jadeó el general Kra, con la piel escamosa pálida de terror. Los humanos han traspasado las defensas exteriores. Nuestros guardias restantes están siendo eliminados a una velocidad inimaginable. Los ojos amarillos del emperador ardían de furia y desesperación. ¿Evacuar a dónde? Han destruido. Nuestras flotas han conquistado nuestros mundos, han matado a millones de nuestros habitantes. Nos cazan como animales por toda la galaxia. El embajador Zekar, que había empezado esta guerra con tanta arrogancia, ahora temblaba en un rincón de la habitación. Su anterior confianza había sido reemplazada por puro terror al ver cómo su civilización se desmoronaba. ¿Cómo iba a saberlo? Aparecieron. Tan débiles, tan pacíficos. Nuestra inteligencia decía que eran granjeros y comerciantes. Tu inteligencia estaba equivocada, dijo una nueva voz desde la oscuridad. Los vellanos se giraron y vieron una figura con armadura negra de pie en medio de ellos. El casco de Diana Webb se retrajo, revelando un rostro inexpresivo. Sus ojos tenían la expresión fría y calculadora de una asesina profesional que hacía tiempo que había dejado de sentir nada por sus objetivos. Amenazaste a nuestra especie, continuó Diana, con la voz apenas por encima de un susurro. Atacaste nuestras colonias. Mataste a nuestra gente. Declaraste la guerra a la humanidad misma. ¿De verdad creíste que no habría consecuencias? El emperador Balón se irguió en toda su estatura, intentando mantener cierta dignidad incluso en la derrota. Soy la gobernante de un imperio que abarca 1200 mundos. No puedes simplemente asesinarme como a un criminal común. Diana ladeó la cabeza ligeramente, observándolo como un científico que examina un espécimen interesante. Eras la gobernante de un imperio. Tiempo pasado.
Hace 23 minutos, la última instalación militar veiliana capaz de volar espacialmente fue eliminada. Su especie ya no posee la capacidad de librar guerras interestelares. Las palabras impactaron a los veianos como golpes físicos. En menos de 4 meses, su poderoso imperio había quedado reducido a nada. Siglos de expansión y conquista habían sido borrados por un enemigo que habían subestimado por completo. «Han cometido genocidio», susurró Thar, con la voz quebrada por el horror. La expresión de Diana permaneció inmutable. «Incorrecto. El genocidio implica la destrucción sistemática de una especie entera. Simplemente les hemos quitado la capacidad de amenazar a otras civilizaciones. Sus poblaciones civiles han sido reubicadas en mundos monitoreados donde permanecerán bajo supervisión humana en el futuro previsible». Levantó su arma, un dispositivo que zumbaba con energía apenas contenida. Considérelo custodia protectora. Su gente vivirá, pero nunca más tendrá el poder de amenazar a nadie. Usted, sin embargo, representa a los líderes que eligieron este camino. No recibe custodia protectora. El arma se disparó con un sonido como el de un cristal rompiéndose. El emperador Baxalón simplemente dejó de existir. Sus moléculas se dispersaron por varias dimensiones simultáneamente. Los demás veilianos en la sala corrieron una suerte similar en cuestión de segundos. El equipo de Diana fue minucioso y eficiente en su trabajo. Mientras tanto, a años luz de distancia, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La enorme cámara bullía con conversaciones aterrorizadas mientras representantes de cientos de especies intentaban comprender lo que acababa de suceder. El anciano Mortín estaba en el centro. Podio, sus antiguos rasgos, solemnes y llenos de conocimiento. Compañeros miembros de este consejo, comenzó a transmitir su voz a través del vasto espacio. El Imperio Veiano ha dejado de existir como civilización espacial. La transformación de poder galáctico a población monitoreada tomó exactamente 3 meses, 2 semanas y 4 días desde el primer contacto hostil. La cámara quedó en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad acababa de demostrar que podía eliminar cualquier civilización galáctica con el mínimo esfuerzo, manteniendo al mismo tiempo sus relaciones pacíficas con todos los demás. La consejera Yela de los Nexari habló desde su plataforma flotante. Su cuerpo translúcido brillaba de angustia. Anciano Mortín, ¿cuáles fueron las bajas humanas en esta guerra? El antiguo ser consultó su tableta de datos antes de responder. 47. 47 humanos murieron en la completa eliminación de un imperio que controlaba 1200 sistemas estelares y comandaba más de 10.000 naves de guerra. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los seres en la cámara comprendieron lo que significaban esas cifras. La humanidad acababa de demostrar que podría destruir cualquiera de ellos con pérdidas tan mínimas que serían estadísticamente insignificantes. ¿Cómo es posible?, preguntó el embajador Temal de los mundos y Gemaní. Con sus tentáculos retorciéndose de ansiedad, el anciano Mortín activó una pantalla holográfica que mostraba la cronología de la guerra. Los humanos no lucharon la guerra que esperábamos que lucharan. En lugar de enfrentarse a la flota veiana. En plena batalla, atacaron por doquier a la vez con fuerzas posicionadas con décadas de antelación. Sus naves ya estaban en el espacio veiano, disfrazadas de naves civiles. Sus soldados ya estaban en mundos veianos, viviendo bajo identidades falsas. La pantalla mostraba la destrucción sistemática de los recursos militares veianos en todo su imperio. Cada ataque estaba sincronizado con precisión y ejecutado a la perfección. No hubo desperdicio, destrucción innecesaria ni violencia aleatoria. Fue la campaña militar más eficiente de la historia galáctica. Trataron toda la guerra como una operación quirúrgica, continuó Mortín. Eliminar la capacidad de librar guerras, eliminar a los líderes que optaron por la agresión, reubicar a la población civil para prevenir futuros conflictos. Limpio, preciso y terriblemente efectivo. Una nueva voz habló desde el fondo de la cámara. ¿Qué garantía tenemos de que la humanidad no usará estos mismos métodos contra nosotros? El anciano Mortín se giró para mirar al orador. La misma garantía que han brindado durante los últimos 3 siglos. Prefieren construir en lugar de destruir, crear en lugar de conquistar. Pero no se equivoquen sobre sus capacidades. Lo que hemos presenciado no refleja la magnitud del poder militar humano. Es simplemente lo que consideraron necesario para acabar con la amenaza veiana. Señaló otra exhibición que mostraba colonias humanas y sus raíces comerciales. Observen sus acciones a lo largo de esta guerra. Mantuvieron relaciones diplomáticas normales con todas las demás especies.
Su comercio continuó sin interrupciones. Sus intercambios científicos se desarrollaron según lo previsto. Lucharon y ganaron una guerra total contra los villanos, sin apenas interrumpir sus actividades pacíficas con el resto de nosotros. El mensaje era claro para todos los presentes. La humanidad podría haber conquistado la galaxia hace décadas si así lo hubiera decidido. En cambio, preferían la cooperación y el beneficio mutuo. Pero cualquier especie que los amenazara descubriría que su naturaleza pacífica era una elección, no una debilidad. El embajador Kraon de la Alianza Cepriana levantó una mano escamada. ¿Qué sucede ahora? ¿Simplemente fingimos que esto nunca ocurrió? Los antiguos ojos del anciano Mortín albergaban un profundo conocimiento que abarca milenios. Ahora recordamos la lección que los villanos aprendieron demasiado tarde. La humanidad no quiere gobernar la galaxia, pero destruirá por completo a cualquiera que amenace su existencia. La decisión de cómo interactuar con ellos es completamente nuestra. A medida que continuaba la sesión de emergencia, una verdad quedó clara para todos los representantes presentes. El equilibrio de poder en la galaxia acababa de cambiar para siempre. La humanidad ya no era el recién llegado pacífico al que se podía ignorar o descartar. Era el depredador supremo que solo cazaba cuando era necesario. El imperio villano había desaparecido, borrado de la existencia como advertencia para cualquiera que considerara una agresión similar. El mensaje era simple y categórico: nunca atacar a los humanos. Nadie sobrevivió a la respuesta. Habían pasado 6 meses desde que el imperio villano dejó de existir, y la galaxia aún intentaba comprender qué había sucedido. La presidenta Rachel Torres caminaba por los pasillos de la estación del Consejo Galáctico, sus pasos resonaban en los suelos pulidos. Hoy marcó la primera vez en la historia de la humanidad que un representante de la Tierra se dirigiría a la Asamblea Completa de Civilizaciones Galácticas. La enorme cámara quedó en silencio al entrar Rachel. Miles de seres alienígenas observaban cada uno de sus movimientos, con sus diversos ojos siguiendo su avance hacia el podio central. El aire mismo parecía vibrar de tensión mientras las especies que habían ignorado a la humanidad durante siglos se enfrentaban ahora a la realidad de lo que los humanos eran realmente capaces. El anciano Mortín se levantó de su lugar entre los seres antiguos, y su voz resonó por el vasto espacio. Honorables miembros del Consejo, nos reunimos hoy para abordar la solicitud formal de la humanidad para ser miembros de nuestra asamblea. Rachel llegó al podio y observó el mar de rostros alienígenas. Algunos mostraban miedo, otros curiosidad, pero todos mostraban un nuevo respeto que había estado ausente en anteriores encuentros diplomáticos humanos. Activó los sistemas de traducción y comenzó a hablar. Honorables miembros del Consejo Galáctico, la humanidad solicita reconocimiento formal y plena membresía en este organismo. No venimos como conquistadores, sino como seres que desean contribuir a la paz y la prosperidad de todas las civilizaciones. El silencio se prolongó durante largos instantes antes de que la consejera Yeya de los Nexari hablara desde su plataforma flotante. Señora Presidenta, su especie ha demostrado la capacidad de eliminar civilizaciones enteras con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué deberíamos confiarle la membresía del Consejo cuando podría simplemente tomarla por la fuerza? La sonrisa de Rachel era la misma expresión fría que el almirante Morrison tenía antes de destruir la flota villana. Los delegados reunidos se removieron nerviosos al reconocer la mirada de un depredador que optaba por ser razonable. Consejera Yeya, ha identificado el punto clave a la perfección. Podríamos haber tomado la membresía del Consejo por la fuerza en cualquier momento durante los últimos 3 siglos. Podríamos haber conquistado todas las civilizaciones de esta cámara antes de que supieran siquiera de nuestra existencia. El hecho de que les pidamos su cooperación en lugar de exigir su rendición debería decirles todo lo que necesitan saber sobre nuestras intenciones. Señaló una pantalla holográfica que se materializó en el centro de la cámara. Mostraba mapas estelares detallados, posiciones militares y especificaciones tecnológicas que dejaron atónitos a varios delegados. Durante 300 años, la humanidad ha mantenido una presencia pacífica en la galaxia mientras desarrollaba en secreto los medios para defendernos. Tenemos naves que nunca han detectado, armas que no pueden comprender y soldados que nunca verán venir, a menos que así lo deseemos. La pantalla cambió para mostrar imágenes de colonias humanas esparcidas por la galaxia. Granjas se extendían bajo soles alienígenas, estaciones de investigación traspasaban los límites de la ciencia y asentamientos pacíficos prosperaban en la oscuridad entre las estrellas. Preferimos construir en lugar de destruir, crear en lugar de conquistar, pero no nos equivoquemos en absoluto sobre nuestras capacidades ni nuestra determinación. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados con fuerza letal si nos vemos amenazados. El Imperio Vellano aprendió esta lección.
Sinceramente espero que sea una lección que el resto de la galaxia no tenga que repetir. El embajador temal de los mundos de la hegemonía alzó varios tentáculos en un gesto de interrogación. Señora Presidenta, ¿qué garantías puede ofrecer de que la humanidad no usará su tecnología superior contra civilizaciones pacíficas? La expresión de Rachel se suaviza ligeramente, aunque su mirada permanece penetrante. La misma garantía que hemos dado durante 3 siglos con nuestras acciones, no con nuestras palabras. Hemos tenido el poder de dominar esta galaxia desde antes de que la mayoría de sus civilizaciones lograran el vuelo espacial. En cambio, elegimos comerciar con ustedes, aprender de ustedes y compartir nuestro conocimiento libremente. Activó otra sección de la pantalla holográfica, mostrando los avances tecnológicos humanos que se habían compartido con otras especies durante décadas. Avances médicos que salvaron miles de millones de vidas. Técnicas agrícolas que acabaron con hambrunas y tecnologías energéticas que revolucionaron mundos enteros. Nuestra política es simple y nunca ha cambiado. Déjenos en paz y los dejaremos en paz. Amenacennos a nosotros o a nuestros aliados y se unirán a los villanos como ejemplo aleccionador en los libros de historia. Comercien con nosotros, cooperen con nosotros, trátenos como iguales, y no encontrarán mejores amigos en la galaxia. El debate que siguió duró horas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Cuando finalmente se votó, fue unánime. A la humanidad se le concedió la membresía inmediata del Consejo, junto con asientos permanentes en todos los comités principales. Nadie quería ser la especie que se opusiera a los seres que acababan de borrar un imperio de la existencia. Más tarde esa noche, Rachel se encontró compartiendo una cena tranquila con el anciano Mortín en las dependencias diplomáticas de la estación. El anciano se movía despacio pero con dignidad mientras le servía bebidas a ambos. «Sabe, señora presidenta, hay registros en nuestros archivos sobre su especie. Registros muy antiguos de los primeros días de la civilización galáctica, cuando los humanos desarrollaron los viajes interestelares». Rachel asintió, bebiendo a sorbos. «Conocemos los registros, anciana. Hemos tenido cuidado de mantener ciertas expectativas sobre nuestras capacidades. Ojos más que antiguos la estudiaron con interés. Los registros hablan de una especie tan aterradora en la guerra que civilizaciones enteras preferirían la extinción antes que sufrir el castigo humano. La mayoría de los eruditos descartaron estos relatos como mitología primitiva, pero los acontecimientos recientes sugieren que eran más precisos de lo que pensábamos. Los registros son completamente exactos. Rachel confirmó sin dudarlo. Somos exactamente lo que siempre hemos sido, una especie que aprendió el verdadero costo de la guerra sin restricciones y eligió un camino diferente. Construimos porque somos muy buenos destruyendo cosas cuando es necesario. El anciana levantó su copa en un brindis por la humanidad. Entonces, que la galaxia nunca olvide por qué se les dio una procreación tan amplia en la antigüedad. Y que nunca te demos motivos para que nos lo recuerdes. A medida que la noticia de la membresía de la humanidad en el Consejo se extendía por la galaxia, una nueva comprensión se asentaba sobre la civilización interestelar. No se podía jugar con los humanos bajo ninguna circunstancia. Su naturaleza pacífica era una elección consciente, no un signo de debilidad. Quienes los amenazaran se enfrentarían a consecuencias inimaginables. En los meses siguientes, las misiones diplomáticas humanas fueron recibidas con entusiasmo en mundos que antes las habían ignorado. Se firmaron acuerdos comerciales a una velocidad sin precedentes. La cooperación científica alcanzó niveles nunca antes alcanzados entre especies. La galaxia había aprendido a apreciar el valor de tener a la humanidad como amiga en lugar de como enemiga. En lo profundo de los archivos de una docena de civilizaciones, los eruditos comenzaron a estudiar las antiguas advertencias sobre la capacidad bélica humana. Los registros que habían sido descartados como mitología fueron examinados repentinamente con nuevo respeto. Los patrones eran claros para cualquiera dispuesto a verlos. A lo largo de la historia galáctica, las especies que habían amenazado a la humanidad simplemente habían desaparecido del registro histórico. Los villanos eran solo los últimos de una larga lista de civilizaciones que habían aprendido demasiado tarde porque existían las viejas advertencias. Pero también eran los últimos porque su destrucción finalmente había enseñado a la galaxia la lección que debería haberse aprendido siglos atrás. En las profundidades del espacio, las naves humanas continuaban sus silenciosas patrullas. Para los observadores casuales, parecían simples transportes de carga y pasajeros que se dedicaban a sus pacíficos quehaceres. Pero ahora todos sabían la verdad sobre lo que acechaba bajo esas inocentes apariencias. La advertencia era clara para todos los interesados: escuchar, nunca atacar a los humanos. Nadie sobrevivió a la respuesta.
Y por primera vez en la historia galáctica, todos escuchaban. La paz reinaba entre las estrellas, mantenida no mediante tratados ni negociaciones, sino mediante la simple comprensión de que romperla sería el último error que cualquier especie cometería. La humanidad finalmente había ocupado el lugar que le correspondía en la comunidad galáctica. No como conquistadores, sino como los guardianes que aseguraban que la oscuridad entre las estrellas permaneciera llena de luz en lugar del fuego de la guerra. La galaxia estaba a salvo, y todos sabían exactamente por qué seguiría así.